encefalocraniano. El nombre no es muy importante. Lo real es de que creo que todos hemos tenido algún tipo de paciente o familiar o amigo que tenía ese tipo de problemas, ya sea desde el punto de vista más leve o desde el punto de vista más grave. Algo que ustedes tienen que entender y tener bien en vuestras cabecitas es que este panorama del trauma craneoencefálico está cambiando alrededor del mundo, especialmente por la movida actual que está viendo de parte de la gente de India y China, está moviendo mucho el tema del tratamiento quirúrgico uno, y también el tema norteamericano que le está metiendo mucho al tratamiento multimodal de manejo de parámetros, diferentes parámetros para el trauma craneoencefálico, pero el cual también tiene un costo mayor, ¿no? Entonces eso es importante. Respecto a esto, ¿qué dice Maquiavelo? Dice, no hay nada más difícil de emprender, más peligroso que llevar a cabo y con menos garantías de éxito que tomar la iniciativa de introducción de un nuevo orden en las cosas. Porque la innovación tiene como enemigos a todos aquellos que se van a beneficiar de las condiciones antiguas. La gente teme y desconfía de la persona que promueve el cambio. No cree en nuevas ideas hasta que no tiene una larga experiencia con ellas. Está en el libro del Príncipe, es muy, muy bueno, véanlo si tienen un momento, ¿ok? Entre el trauma craneoencefálico, ¿qué va a hacer? Como definición, va a ser el conjunto de lesiones producidas por la acción brusca de fuerzas externas sobre el cráneo y su contenido, generando alteraciones en su función normal. Como todos sabemos, el cráneo tiene contenido, continente, ¿no? O sea, la calota específicamente como continente, y el contenido que va a ser el cerebro con todo lo que conlleva la masa encefálica, las arterias, las venas y el cefalorraquídeo. Correcto, en cualquier variación en respecto a uno de los componentes de esto, va a producir una alteración en el funcionamiento del mismo. Ok, entonces, actualmente, por ejemplo, ¿cómo se ve el trauma craneoencefálico? La gente de a pie lo va a ver como esto, que ocurre en el día a día, ¿no es cierto? Y ya a todos nos ha pasado que la prima nos metió un escobazo, la amiga nos agarró y nos metió un taponazo o similares. Entonces, el resto va a indicar el siguiente problema, de que cuando uno llega de esto al hospital, usualmente la atención va a ser brindada por el cirujano general, que va a hacer la evaluación y manejo inicial, y que más o menos su conducta va a ser esta, ¿no? No le interesa porque va a decir, ah, llamen al neurocirujano, y no se da cuenta que la atención primaria es importante, igual en vuestro caso cuando sean serumistas, ¿no? O cuando sean internos, tienen que aprender a manejar lo primero para que luego nosotros, ya en el parte de tratamiento e interconsulta, lleguemos y podamos hacer algo más por el paciente. ¿Ok? En cuanto a la epidemiología, ya yo creo que ustedes largo me han escuchado hablar acerca de que es un problema global, es una pandemia global, y de que gran parte de este trauma craneoencefálico se va a dar en dónde? Latinoamérica, obviamente, pero está incluido, parte de África, sudeste asiático, China, Japón y demás continentes. Entonces, es ilógico pensar que esta gente que nunca ha pisado nuestra tierra, no conoce nuestras realidades, no tiene la casuística que nosotros tenemos, porque recordemos que entre India y China son 2.6 billones, es un tercio de la población mundial. Si eso le sumas toda la gente que vive acá y toda la gente que vive acá, estamos hablando de por lo menos, entre 4 a 4.5 billones de personas. Entonces, es chistoso que la gente que vive acá, en Inglaterra, en España, en Francia, en Italia, en Norteamérica, nos venga a decir pues cómo tratar cosas que ellos usualmente ni siquiera las ven. ¿No es cierto? Entonces es un chip que ustedes tienen que cambiar. En el presente, como les digo, ¿no? El TBI, el Traumatic Brain Injury, es una carga. ¿Por qué? Porque lesionas pacientes jóvenes y como no se mueren te quedan secuelados, entonces estás restando vida productiva real a un paciente que ha podido ser completamente normal, todo por una mala atención en la patología que le estamos hablando, ¿no? Es una de las condiciones más serias y un problema socioeconómico mundial, no solo por el tema de atención, mantenimiento en UCI, sino también, como les digo, por el tema de rehabilitación
Solo tienes que ver que vas a gastar en un paciente con secuela neurológica. Es una causa común de mortalidad y disabilidad entre gente joven y entre los sobrevivientes, ¿no es cierto? Todo lo que es TBI en accidentes de tránsito, tenemos que ver que la gran mayoría se representa, como les vuelvo a repetir, en estos países, ¿no? Entonces, nunca van a haber un choque como los que hay aquí en Perú, por ejemplo, en Alemania, ¿no? O sea, es menos frecuente por la calidad de piezas que tienen, por todo lo que ellos pueden tener como país, ¿no? Y tenemos esta estadística de víctimas de accidentes de tránsito fatales por departamento del 2012 al 2019. Tenemos que en Cusco había 325 en 2012, y de ahí ha habido una mejora entre el año 2014 y 15, y nuevamente 16, 17 se comenzaba a levantar, ¿no? 354 en el 2019, miren, justo antes de la pandemia. Y en el resto de departamentos igual, miren, Lima 676. Ahora, si tenemos en cuenta que Lima tiene una población muchísimo mayor que la de Cusco, o sea, este número realmente no es tan sorprendente respecto a Cusco, miren, o Arequipa. Igual en Puno, que son departamentos pequeños. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué no hay más accidentes de tránsito acá? Puede ser la condición de nuestras pistas, lo difícil de nuestra geografía, o también el consumo de alcohol. ¿Ok? Víctimas de accidentes de tránsito fatales según departamento, igual, no sé cuántos han muerto. Miren, 4.000, 3.000, 2.000. Ese es el total, no está por. Este es por año. ¿Ya? Entonces es harta gente la que se muere por accidentes de tránsito. Igual, ¿no? Denuncias de accidentes de tránsito no fatales por tipo de departamento. Por ejemplo, ya, o sea, no se muere, pero te queda, pues, no sé, hemipléjico, cuadripléjico, o te queda medio vegetal, o te queda al final como congresista, ¿no? Entonces, es un tema bien importante. La parte que es, por ejemplo, de choques y fugas, acá, ¿no? Choque y fuga, por ejemplo, miren, 10.344. Entonces pongo la canción de Anita, que es Choque y fuga, mis queridos bellaquitos. ¿El grupo etario sería importante? Sí, porque normalmente en cuanto a lo que es accidentes de tránsito, se va a presentar más en gente joven, y el tipo de lesión, por ejemplo, va a ser diferente dependiendo también de la edad. En pacientes, por ejemplo, normalmente jóvenes, vamos a ver más hematomas epidurales, y en pacientes de edad los subdurales van a ser el problema, ¿no? El sexo es importante, por supuesto, la vida sin sexo sería aburridísima. Pero no nos referimos a eso, nos referimos a que habrá diferencia entre varón y mujer, por supuesto. Es que las mujeres manejan mal, sí, pues huevo, la mujer maneja mal, pero al final la mujer maneja un poco más lento y nunca, lo normal es que no maneje borracha. En cambio nosotros, la típica es yo manejo mejor cuando estoy borracho, y luego eso implica que nos accidentemos y muramos y matemos gente que está con nosotros. Las estadísticas nacionales son bastante inferiores a las reales que podemos tener por mal diagnóstico, por subdiagnóstico y porque no tenemos una base de datos adecuada. ¿Ok? En cuanto a la mortalidad, vamos a ver que en el tema de trauma encefálico, normalmente la mortalidad va a ser inmediata en un 50% de pacientes, a pacientes que ya no llegan al hospital. Precoz, o sea, en las primeras horas un 30%, y mortalidad tardía en un 20%, ¿no? La etiología, una vez más, desconocido, es un poco improbable. Accidentes de tránsito 17%, violencia 17%, asaltos 10% y caídas 35%. Esto va a variar, ¿no? De departamento a departamento y de realidad a realidad. En cuanto a la fisiopatología del TEC, ya hemos hablado más o menos regular respecto a que hay una fase primaria, una fase secundaria y una fase regenerativa. Donde nosotros podemos de alguna manera mediar o mejorar es en la fase secundaria, ¿no? Cuando hay alteración del metabolismo celular, ahí es donde podemos aplicar los principios de neuroprotección, ¿no? O sea, buena presión arterial, buen oxígeno, evitar, por ejemplo, todo lo que es complicaciones a nivel de
sangrados internos y demás, evitar hiperglicemia, y en último caso, asegurar vía aérea, eso va a ser bien importante en esta fase secundaria. En fase primaria, donde hay alteración del flujo sanguíneo cerebral, y es un tema que no vamos a poder hacer mucho. ¿Por qué? Porque es lo que se da al inicio, y usualmente con nuestros recursos a nivel Perú, el paciente va a llegar pues a las horas ya del accidente, y muy mal manejado, porque no tenemos paramédicos entrenados, y la mayoría de ustedes que se van a ir a una posta, y a un puesto de salud alto en el SERUM, están más preocupados ahorita en vuestro examen en hacer su tesis que en aprender este tipo de cosas, ¿no? Y la parte regenerativa, que ya es la parte de alteración de la PIC, va a estar la parte también quirúrgica y la parte ya netamente de rehabilitación, lo que va a ver la parte de nivel funcional. Entonces hablamos nuevamente de una injuria primaria, la cual no vamos a cambiar usualmente, a no ser que nos eduquemos, que es lo que estamos tratando de hacer. Una injuria secundaria que va a ser dada netamente primero por eventos sistémicos y por eventos intracraneales, ¿no es cierto? Que ambos se van a correlacionar. Los sistémicos, que hablamos de hipotensión, como les decía, la hipotensión va a llevar a menor perfusión cerebral, lo cual conlleva isquemia cerebral, la hipoxia de igual manera isquemia cerebral, en eventos intracraneales, alteración del flujo sanguíneo cerebral, que va a llevar a qué? También a hipotensión y hipoxia a nivel de esas células, alteración del metabolismo celular, que también va a llevar muchas veces a hipoxia y liberación de, por ejemplo, radicales libres y otro tipo de sustancias, calcio, sodio, y va a inducir un edema cerebral. En tanto, la isquemia cerebral va a producir edema cerebral, como el edema cerebral al hincharse el cerebro va a producir cierre de vasos y va a producir isquemia cerebral. Entonces es un círculo vicioso, ¿no es cierto? Y finalmente todo esto va a producir hipertensión endocraniana, que es nuestro mayor enemigo. Entonces, esta es la imagen, se ha movido. Esta es la imagen más o menos de un cerebro contundido, de un cerebro en TEC. He cambiado de fondo, por eso se ha movido. Entonces, da asquito, ¿no? Da asquito, pero así es como se ve. Aquí ya le abrimos la dura madre y es todo el cerebro contundido. Esta es hemorragia supraranoidea. Y este es el edema cerebral del cual tanto hablamos y tememos. En la evaluación y manejo inicial, por ejemplo, en este paciente, ¿qué sería importante para ustedes evaluar? Alguien. ¿Doctor pares craneales? Ya podría ser. ¿Qué más? Escala de Glasgow, doctor. En la escala de Glasgow, ya. ¿Qué pares craneales tendrían que evaluar ahí principalmente? ¿Qué se encuentra detrás de la cuchilla? ¿Qué se encuentra detrás de la cuchilla, cuchilla, cuchilla? ¿Qué se encuentra detrás de la cuchilla, muchachos? ¿No? ¿Nadie? El olfatorio, doctor. La ciencia ustedes podría ser, pero es la parte visual, ¿no? Ah, Lo sí. que tienen que ver. Entonces, para eso, por ejemplo, primero tendrían que pedir una tomografía antes de sacar el cuchillo y evaluar cómo es el quiasma y cómo es la fractura para que desde su aspecto ustedes preparen su cirugía y puedan proceder. ¿Ok? Sí, doctor. El manejo prehospitalario, esta es más o menos la realidad que tenemos, ¿no? Están en la punta del cerro, no hay quien lleve al paciente y lo que ustedes van a hacer más o menos lo que está haciendo Andrew Garfield, ¿no? Agarrar al paciente, ponerlo a hombros, muchas veces en una camilla improvisada con el personal de salud, con la enfermera, con el técnico, y llevarlo hasta un lugar donde hay ambulancia, y después de una ambulancia que no tiene ni siquiera oxígeno, no tiene resucitador, lo van a llevar al paciente por ahí de emergencia al hospital sin una vía, con una completamente chocado, sin oxígeno, sin asegurar vía aérea. Entonces, esto ya empeora mucho el pronóstico para el paciente. Ok, ese es un pequeño video que les pongo para que se diviertan.
Me avisan si se escucha, por favor. O si no se escucha. Sí, se escucha, doctor. Sí, se escucha. He sabido que esa iba a ser la última vez que hablaba con Buba. Hubiera pensado en decirle algo mejor. Hey, Buba. Hey, Forrest. Forrest. ¿Por qué ha pasado esto? Porque te quiero. Luego, Buba dijo algo que nunca olvidaré. Nunca cansa. Buba era mi muy mejor amigo. Y hasta yo sé que si es algo que no se encuentra a la vuelta de la esquina. Buba iba a ser el capitán de un barco camaronero, pero en vez de eso, murió junto a aquel río de tierra. Entonces, para muchos de ustedes, lo que están haciendo ahorita, estudiando y van a ser médicos, es una cuestión netamente impersonal. Para muchos de ustedes no. Mi Buba no iba a ser capitán de un barco camaronero. Mi Buba iba a ser médico como lo soy yo. Quería ser cardiólogo igual que su padre. Y nuestro sueño en algún momento era irnos a Tailandia, irnos a Nepal para hacer artes marciales. Porque éramos como Ryu y Ken. En vez de eso, el 15 de julio del 2007, un Cruz del Sur lo chocó, lo operaron en el seguro mal y ahora está vegetal. Pero si ustedes no asumen la responsabilidad de las cosas que nosotros hacemos y que podemos hacer como médicos, ¿de cuánta gente podemos salvar haciendo lo que hacemos? Están de más. Okay, esta es la realidad en algunas zonas de México, donde, por ejemplo, el MIP, ¿no es cierto?, que es el interno, el médico segurista, tiene que llevar al paciente así en una lancha improvisada a través del río. Y si se voltea y se muere, mientras que, por ejemplo, este es el estimo, el stroke, hay un Sapsmobile que hay en Alemania. Dentro de este camión hay un tomógrafo. Si el paciente se accidenta, pierde la conciencia, lo que sea, van los paramédicos, están súper bien entrenados, lo reciben, hacen la tomografía ahí, manejo primario con vía aérea, todo lo que son opciones, por ejemplo, para mantener una buena PAM, y llega con diagnóstico al hospital. Entonces, ¿acá qué ocurre? Esto, ¿no? Esta es nuestra realidad, más o menos. Respecto a eso, tenemos muchas visiones novelescas en lo que puede ser nuestra vida, ¿correcto? Nosotros hemos visto esta serie y todos pensamos que nos vemos, uno, así de cool, y dos, de que la vida es así de chévere. Hay cosas que son ciertas en esta serie, la vida social ocurre y nuestra vida social lamentablemente se da en el contexto del hospital, al igual que ustedes en el contexto de la universidad, pero esta es la realidad, porque estamos en Nepal, él es neurocirujano y su esposa que es neurointensivista, él es neurocirujano, es anestesiólogo y él es un residente también de neuro. En una covacha tomábamos milk tea frente a mi hospital. Y en esta covacha ha estado Albert Sufianov, que es uno de los mejores neurocirujanos de Rusia, ha estado Yuja de Finlandia y muchos otros grandes que no tienen ningún tipo de problema de tomarse un milk tea en una covacha como esta. Pero, dile al neurocirujano peruano que tome ahí, no, pues jamás, nunca, eres un dios. Y si no entendemos que somos un equipo y que necesitamos trabajar en equipo, donde el triaje va a ser
el portero que va a tener el balón va a pasar a través de las enfermeras, a los internos, a los pacientes, los técnicos de enfermería también, ayudados al medio campo por el técnico que va a hacer que los exámenes que le pide el interno, qué sé, las órdenes de imágenes, laboratorio, lo va a llevar el técnico. Si él lo hace rápido, acá hay imágenes del laboratorio, ya con resultados del médico interno, lo va a pasar al patín de medicina interna, ¿no? El médico internista. Entonces, el médico internista le va a hacer el riesgo, va a hacer un paciente quirúrgico, llamar al neurocirujano, el neurocirujano le puede hacer el pase al anestesiólogo, y entre ambos meten gol. ¿Y cuál es el gol? Salvar la vida del paciente. Si nosotros no entendemos esta figura y pensamos que el neurocirujano o el médico es lo máximo, y yo soy médico y tú eres interno, y yo soy médico y tú eres técnico o eres enfermera y yo soy neurocirujano y no vas a decir qué hacer, y no entendemos que somos un equipo que tenemos un mismo objetivo que es salvar la vida del paciente, nunca vamos a avanzar. Bueno, y la UCI ahí al lado, ¿no? Calentando por si acaso. El idea es que trabajemos juntos para poder hacer un muy buen gol. Nuevamente, en la parte de diagnóstico y clasificación vamos a tener que los datos del paciente sí importan, ¿no es cierto? El nombre podría ser importante, sí, porque si es un paciente, por ejemplo, que tiene, no sé, un apellido judío, puede ser de que tenga, ¿cómo es? Es una deficiencia de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa, Dixpiri. Entonces no le puedes administrar aire, no le puedes administrar ciertas sustancias porque se puede morir. Esta parte importante, sí, en el contexto de que un paciente a partir de 65, al margen del trauma que tenga, puede tener osteoporosis, puede tener un hepatoma subyacente, ya crónico. El sexo es importante, sí, la mortalidad de mujeres usualmente es mayor que en la de varones. Ocupación, por supuesto, porque si yo soy neurocirujano y me quedo parapléjico, probablemente En el campeonato anterior estaría solicitando, tenemos entendido que el Club Garcilaso descienda por alguna irregularidad que habrían detectado. Bueno, no tenemos el fundamento. Lo que nosotros solicitamos es de que si se ha presentado ese documento nos puede informar al respecto. Claro, Y en el caso sea así, porque ya nos han presentado la Comisión de Justicia, entiendas que hay un procedimiento. Yo hace un momento también he podido copiar durante la tarde el reglamento, el estatuto. claro. Adriana, ¿estás ahí? Adriana, Sí, doctor. ya, sácala claro, no la aceptes en el grupo, ¿sí? Y Carla tiene una falta grave. Ya, está bien, doctor. Ya. Miren, chicos, yo sé que tienen examen, entonces sean sinceros. Si quieren quedarse ahorita para escuchar la clase, quédense. Ya, el resto está excusado y se puede ir. Yo no me voy a enojar. Es mejor que ahorita se vayan, en este instante se vayan, y vean luego la clase grabada, aunque sea. Ahí están hablando para que no me estén escuchando. ¿Sí? Así que tienen. Vamos a ver. Mm, les voy a dar 5 minutos, 6 minutos, para que tengan que irse y quieran irse en este momento, se vayan. No se va a llevar lista al final, pues no quiero que absolutamente nadie que no quiere estar en esta clase, porque esté preocupado por su examen y porque ya entiende que tiene examen, esté con el celular prendido y yo esté hecho un güey hablando a la computadora. ¿Sí? 5 minutos, chicos. ¿Ok?
estoy viendo la exactamente misma cantidad de personas que estaban al inicio. What is that? No iba a dar examen, no me dijo que 32 iban a dar examen. Y no sé cuántos más me iban a dar también con el otro grupo. A las 10, doctor. Ya, pero igual, se van a tener que ir antes, porque esta clase va a durar más que eso, ¿verdad? Los que no quieran estar en la clase tienen 2 minutos exactos para irse. ¿Me entiendes? Porque ahora voy a agarrar y voy a preguntar a quien esté por ahí, y si no me responde rápido, igualito que ha pasado con su compañera, lo voy a considerar que no está, y peor va a ser. Así que si quieren repasar, si quieren hacer otra cosa ahorita, descansamos un ratito para dar bien vuestro examen, que yo entiendo, y prefiero 1000 veces que se vayan ahorita. Perfecto. ¿Estamos? ¿Estamos ya todos? ¿Los que sí se van a quedar? Sí, doctor. Doctor, por favor, no sé si los demás podemos retirar una vez 50, por favor. Ya los que pueden quedarse hasta el final, quédense, y los que tengan que retirar 9:50, quédense. Prendan sus cámaras. Ahora que somos nosotros. Para ver vuestros horrendos rostros. Están en la calle. No, doctor. Me he encerrado la puerta de mi casa, pero estoy desde mi celular. No llego allá. Ay, ay. Me vas a decir que eres siete vecino porque tu mamá no te aguantaba 9 meses. No, serio. Mire, ese es mi casa, un campo. Sí, confío. No estoy bien. Le han cambiado la chapa, doctor. Por amor de Cristo, prendan sus cámaras. Para continuar con la clase. Y no me da pena porque esta es una clase bien chévere. ¿Sí? ¿Me escuchan mal? Sí, doctor, no se le escucha. Está bajito. Se le escucha lejos, doctor. A ver, permíteme un momento ver mi sonido. Que esto me da mal. De privacidad, no creo.
Este nuevo Windows es una defecio. No sé. Es más complejo que el anterior y honestamente no me acostumbro. Apenas he logrado descifrar el anterior y bueno. Pero vamos a hacer una cosa. Voy a parar de acá. Y voy a prender de acá. Hay más seco. Está mejor el otro. Pero se le escucha doble. Sí, ese es el Ya voy a intentar hablar más fuerte, ¿no? ¿Está bien? Está Sí, bien, doctor, doctor. por favor. Ya. Me quedé sin voz, pero... Ya, entonces hablábamos de los datos del paciente, ¿no es cierto? Que son importantes algunas cosas como el nombre, edad, el sexo, la ocupación, es importante. El Doctor, lugar... disculpe, no está compartiendo sus diapositivas. Ojo, qué bueno que estén atentos. Es una prueba para ustedes. Doctor, ¿nos quedamos con las cámaras o podemos apagarlas? Y apaguen para que tengan más velocidad. Pero la idea era, bueno, ya, apaguen. Ya, gracias, doctor. Ya está en el vuestro de no mostrar vuestros rostros. Pero bueno, ya haré lo mismo entonces, apagaré mi cámara. Pero no vean cuando los insulten voz baja. Entonces hablábamos del tema de que algunos datos sí importan. Por ejemplo, la residencia no es igual que ustedes traten, le vuelvo a repetir, un paciente que vive en Miraflores, no San Isidro, no en el contexto racial, sino en el contexto de que es un paciente mejor alimentado y que probablemente si necesita rehabilitación va a recibirla de mejor manera a un paciente que vive en la punta del cerro y que no puede ni siquiera entrar el carro hasta su casa. Entonces, si queda pléjico, es un contexto completamente diferente, ¿no? Lo cual debería hacer que nosotros nos centremos más en poder rehabilitar a este paciente en la primera y hacerlo de mejor manera, o que se quede más tiempo en el hospital y que se rehabilite mejor, ¿no? La mano dominante, bueno, es un tema importante. En cuanto a la enfermedad actual, hablábamos del tiempo de evolución, el impacto es importante entender que no es lo mismo que te atropelle una bicicleta, que te atropelle un combi, que te atropelle un camión. Enfermedades pasadas médicas, quirúrgicas, importantes, especialmente las cuales son, por ejemplo, no sé, una cirugía de cadera, una cirugía cardíaca, que son pacientes que usualmente utilizan warfarina, enoxa o algún otro parecido como anticoagulante, y que pueden empeorar su condición neurológica, o que va a hacer que nuestra cirugía sea un poco más difícil de manejar desde el punto de vista netamente de hemostasia. Historial personal, por supuesto, exposición a toxinas, historia de nacimiento es importante respecto a la probabilidad de que pueda tener algo concomitante, ¿no? Como por ejemplo un tumor, o algún tipo de lesión previa que puede empeorar o agravar la condición que ya tiene con el problema de trauma encefálico. Historia familiar, regularmente, historia de tratamientos también. Factores de riesgo va a ser principalmente por el tipo de traumatismo que ha sufrido, ¿no es cierto? Y les vuelvo a repetir, no es una caída de un piso con una caída del quinto piso. Signos ominosos, por ejemplo, ya, pues el paciente vive completamente sin, que tenga un glajo pues 3, 4, 5, que no responda, por ejemplo, estímulo doloroso, las pupilas que estén midriáticas, es un signo pésimo, respiración apneica, ¿no es cierto? Ya son signos de los cuales realmente a veces no va a valer la pena intentar la opción quirúrgica e incluso, desde mi muy particular punto de vista, no va a valer siquiera la pena entubarlo o hacer algo más, porque si está midriático, no tiene reflejo corneal y está con glajo 3, o sea, ¿para qué lo metes a ventilador si lo vas a sufrir más, no? En cuanto a inicio del tratamiento, los exámenes auxiliares van a ser importantes. La tomografía es nuestra principal herramienta. Esta señora es la técnica que yo tenía en el hospital Hipólito Unanue. Era un as muy buena. Y en esa noche de mi guardia tuvimos a un payaso que estaba viajando en un Volkswagen con sus compañeros payasos y uno de los elefantes escapó y les hizo perder el control. Y ya, respecto a la radiografía, nosotros sabemos que no es un examen que tenga mucha validez desde el punto de vista netamente quirúrgico. A continuación yo les muestro la tomografía del paciente que les había presentado previamente con el cuchillo en la cabeza, donde se ve obviamente que hay un ingreso a nivel óseo, hasta netamente el parénquima, no se ve sangrados alrededor,
pero sí se ve que compromete probablemente el seno. Entonces, al momento de ingresar a la actinotomía, tenemos que tener listo nuestro hemocolágeno y nuestra dura madre por si nos puede hacer una fístula, ¿no? Eso es importante. ¿Ok? Por cierto, este paciente perdió la vista del ojo derecho. En cuanto al parénquima, tenemos que el parénquima está netamente conservado. Bueno, esta es una tomografía de la parte un poquito más basal. Y acá vemos el cuchillo, ¿no? Como entró casi ya está. ¿No? Entonces, la clasificación clínica va a ser importante respecto al estado de Glasgow para clasificar el leve, moderada, severa, porque eso nos va a modificar respecto al tipo y tiempo de tratamiento que va a requerir el paciente. La tomografía, igual, vamos a ver, nos puede dar como imagen una lesión difusa o una lesión focal, en la cual las lesiones focales tenemos que ver el score de Marshall, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos mejorar nosotros como neurocirujanos, como médicos generales, ustedes como estudiantes de medicina? Uno, tenemos que conocer las guías de manejo y protocolos. ¿Es importante? Sí. Las guías de manejo de protocolos nos han enseñado que de alguna manera estandarizan la atención de los pacientes y que en manos de una persona que no sabe manejar un paciente, le da un horizonte, una orientación de respecto a qué tiene que hacer. Ahora, si es una persona que conoce la guía y tiene más experiencia, obviamente la guía simplemente sirve de una cuestión de apoyo, no va a cambiar su opinión respecto de repente a la decisión que va a tomar, porque lo más importante es el tipo de decisión que nosotros podamos tomar como médicos en nuestra realidad, pero sí, como les vuelvo a repetir, en manos de alguien que, si es una persona, pues que no sé, si es el portero del hospital, con la guía de manejo, por lo menos tiene idea de cómo ir manejando al paciente hasta que llegue alguien con más experiencia, ¿no? Subestimación de los trastornos oxigenatorios y circulatorios, es importante entender esto, es importante que poner oxígeno a un paciente, entubarlo, mantener una buena PAM, evitar la hiperglicemia, y nos va a ayudar tremendamente en el outcome de este paciente, ¿no? Deficiente valoración neurológica inicial, falta de monitoreo de la PIC. La deficiente valoración neurológica inicial es por desconocimiento de nosotros como médicos, no sabemos medir bien el Glasgow. Me ha tocado enfrentar pacientes en los cuales me dicen, está en Glasgow 3 y tú le evalúas está en Glasgow 6. ¿Cuál es la diferencia? Que a un 3 no lo operas y a un 6 le puedes dar el chance. Entonces, de ahí es el problema. Está en Glasgow 6, mínimo debería estar pues, entubado por traje biliar y demás. Esas son deficiencias que lamentablemente en nuestros hospitales públicos se ven mucho. El médico internista no le da la gana de hacer su trabajo porque ese es su trabajo. Igual al cirujano general no le dan hacer su trabajo y ese es su trabajo porque están ahí para eso. Está entre sus competencias y para pasarlo luego a nosotros, ¿no? La falta de monitoreo de PIC es importante, sí, porque te da una imagen y una idea global de cómo va a ir el paciente, cómo está yendo. Porque a veces, por ejemplo, endoscópicamente puede estar bien, y cuando ustedes le miden la PIC, pues el paciente está terriblemente mal, con una PIC mayor de 24 debería ir a entrar a sala. ¿Los conceptos de PIC son importantes? Sí, porque muchas veces el desconocimiento de este hace que por más que tú puedas medir la PIC, si no sabes cuándo tienes, que si una PIC está mayor a 20, ya deberías entrar a sala a revisar, por lo menos. Entonces, si uno desconoce de eso, o sea, ya es un problema bien grave, ¿no? Hiperventilación agresiva e inopinada es otro tema, ¿no? Así como hay médicos que no entúan precozmente y que no hacen, lo contrario pasa muchas veces en las clínicas, especialmente en el manejo de UCI, ¿no? O sea, es un paciente que está en un Glasgow 14 con un poco de excitación psicomotriz, no, hay que entubarlo y hay que sedarlo para neuroprotección. Y luego es una vaina, ¿por qué? Porque no puedes evaluar al paciente clínicamente y no sabes por qué lo han intubado y te llevan neumonías intrahospitalarias por manejo de ventiladores y demás, sin problema. Uso de soluciones hipotónicas es otro problema también. ¿Sí? Uso irracional y abusivo de esteroides, ya hablamos que los esteroides no sirven para nada, así que no deberíamos utilizarlos. Sin embargo, sigue habiendo colegas y sigue habiendo, bueno, colegas médicos en general, que siguen con la idea de poner Dexa, ¿no? Y eso ocurre incluso en la farmacia. Si tú vas por un dolor a nivel de músculo, ¿qué te van a dar? Te van a dar con Dexa. Entonces, ese ya es un problema, ¿no? La rehabilitación tardía o inexistente también es un problema. Los pacientes que están tetrapléjicos, pacientes que tenemos secuelados, no le decimos al paciente que ese paciente necesita rehabilitación posterior a la cirugía y que es lo que lo va a mejorar más posiblemente. Entonces, incluso en el intrahospitalario, los pacientes con TM deberían recibir tratamiento previo a la cirugía, después de la cirugía. Entonces, esas son cosas que, por ejemplo, nosotros no tenemos arraigadas en nuestros hospitales y eso hace que nuestro tratamiento también sea pues, pésimo.
Esta es una de las guías del Brain Trauma Foundation para el manejo del trauma severo. Es la 4ª edición. Desde acá hay algunos nombres bastante conocidos, como por ejemplo Randall Chestnut, que es uno de mis archienemigos. El doctor Rubiano es buen médico, ha hecho mucho con neurotrauma, pero se ha coludido ahora y no deja avanzar ciertas cosas. Y su excusa es que somos low income countries, ¿no? Somos pobres, entonces lo hacemos así nada más. Sin embargo, en Colombia él se ha organizado una buenas series y está haciendo buen training en la parte de neurotrauma. Pero, como les digo, a veces también son un poco cerrados respecto a dejar entrar evidencia científica, por así decirlo, ciertos temas, como en el caso mío que me corresponde a la crisis esternoctomía, ¿no? Tasker, Wilber, bueno, ¿no? De esos hay los que están pensando más son Rubiano y Chestnut, ¿no? Que es Jimmy Cooper también, que es otro güey. Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, en la guía misma, ¿no? La fuente de financiamiento, ese material está basado en una parte aportada por el ejército, por todo lo que es el gobierno de Norteamérica, la parte del Army, del ejército norteamericano, que tiene una división para desarrollar un poco el tema de neurotrauma por la parte de trauma en guerra. The Brain Trauma Foundation, through the Contract Award of Oregon Healthcare and Science, o sea, está auspiciada por Estados Unidos. Any opinions, finding, conclusion, or recommendation expressed in this material are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the U.S. Army, ¿no? Lo que dicen ellos es lo que dicen ellos, no directamente el gobierno. Disclaimer of liability, ¿no es cierto? Es un disclaimer para que no cause daño, por así decirlo, ¿no? La información contenida en la guía de manejo esta refleja el conocimiento actual en el tiempo de la publicación. La fundación del Brain Trauma Association y Congreso Neurological Surgeons y otras colaboraciones que han tenido en otras organizaciones no están ligadas al Rendering Professional Medical Services and Similar Consent, no están ligadas al desempeño de los médicos como nosotros y no tienen ningún tipo de responsabilidad legal en el outcome de los pacientes, ¿no? En el outcome de los pacientes en los cuales se aplica estas guías, que son solo de recomendación general en pacientes y circunstancias específicas, ¿no? De acuerdo con el Brain Trauma Foundation, no aseguran el éxito del medical outcome, los pacientes pese a tener la guía. La información contenida en estas guías reflejan explicaciones científicas y evidencias al momento y no pueden anticipar subsecuentes hallazgos o cambios en la literatura y demás, ¿no? Entonces, medical advice and decision are appropriately made. Eso, ¿no? La decisión médica y las decisiones son solo hechas por un médico licenciado que tiene que tomar la decisión en la luz de todos los hechos y circunstancias de cada individuo y particular caso. O sea, ¿qué mismo dice acá? Que las guías son una guía, que no son la Biblia, no hay que tomarlas así al 100% de acuerdo. ¿Qué decimos acá en Perú? No, es la guía, dice, porque la guía dice, es que la guía me ha dicho. Entonces, eso ya es una cuestión que la misma guía dice que no tenemos en cuenta así, no tomamos a pie la letra. Pero bueno. Respecto a esto de que hay no conflict of interest, the authors have no personal, financial or institutional interest, es una mentira, porque a este grupo, a Rubiano y a todos los demás, los auspicia Integra, los auspicia Johnson, los auspicia Stryker, y un montón de gente que mete un montón de dinero. Entonces, esa parte, por ejemplo, no refleja la realidad. Respecto a quién es este Patín, por ejemplo, o sea, es una persona que sí ha hecho una carrera, pero en general su training es simplemente como neurocirujano general y médico de deporte. Nunca el Patín ha hecho base de cráneo, no te opera un aneurisma, no te opera una malformación. Que eso no tendría por qué ser un game changer, a no ser que ahora las cosas cuando tienes un mejor manejo y eres más fino en lo que haces, obviamente tus actos van a ser mejores. Y muchas veces estos viejitos, como dice mi jefe, simplemente se dedican a recolectar datos de lo que operan los residentes u otras personas, ¿no? Entonces es muy raro. Esta
Este, por ejemplo, es una anastomosis hecha en una alita de pollo. Tiene 8 puntos. Miren la calidad de la anastomosis y miren el tamaño del vaso. Esta es la punta de una aguja. Entonces, si ustedes no tienen un training apropiado, o sea Ronald Chesson no va a poder hacer esto, pues aunque quiera, ¿me entienden? Entonces, el problema es eso, o sea, gente que no sabe y que no hace, te está diciendo a ustedes cómo hacer y qué hacer. Entonces, hay un gap bien grande, ¿no? Respecto al trauma craneoencefálico, traumatic brain injury, que es lo mismo en español, nosotros decimos TEC, a otros le pueden decir de manera diferente, pero lo cierto es que nos referimos a una misma enfermedad. La nomenclatura, la semántica, los epónimos, por ejemplo, a mí honestamente no me interesa. Me parece estúpido, de alguna manera, jactarse por la forma de hablar de alguien y porque el término correcto es DCB, no es DCB, es ACB, y ya, estamos hablando de una enfermedad. Eso me parece que podríamos discutir cosas más interesantes que cómo se dice o no se dice, ¿no? Vamos a ver que el leve tiene que pasar una observación de 6 a 8 horas. Ahora, igual, si no tenemos un paciente que está aquí en el 5º piso, pero está completamente consciente, está con un TEC leve, de hecho que le vamos a hacer una tomografía. Así este con el bajo 15, ¿me entienden? No así, pues hasta aquí en el 5º piso, sí, ahí le pondré una observación de 6 a 8 horas, a ver qué ocurre. Y puede tener un trauma torácico, puede tener un trauma abdominal, y pues hay en ese momento una fase que está compensada. Entonces va a depender mucho respecto a la historia del paciente mismo, ¿no? Cómo ha tenido el daño. Moderado, ya tenemos que pasar a observación 24 horas sin neuroimágenes, obviamente no radiografía, mínimo es una tomografía, y ya si es severo, bien hospitalización, interconsultas sin neuroimágenes. Es importante esto que ustedes entiendan el manejo inicial de un paciente. Les vuelvo a repetir, no es lo mismo atender a un paciente en el hospital regional que en el Lorena. Están en una misma ciudad y a kilómetros de diferencia. ¿Por qué? Porque Lorena no tiene tomógrafo, no tiene resonador. Entonces, la realidad es diferente, porque hasta que le hagan la tomografía y lo envíen al hospital y todo, va a variar. Pero el Lorena, como les vuelvo a repetir, tiene de alguna manera un grupo de neurocirujanos más o menos bien armado o más sólido que, por ejemplo, mi hospital. Entonces también cambia el escenario. Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pero realmente, por una cuestión de emergencia, mi particular punto de vista, creo que el regional resuelve más respecto a rapidez y demás, en el sentido de que son pacientes que tenemos la posibilidad de verlos o hacer diagnóstico más rápido, ¿no? Idealmente debería ser así. ¿Okay? Una vez más, el tratamiento es individualizado, cada paciente es único, así como todos ustedes, ¿ok? Y debe ser tratado a la luz de esa razón, de que cada paciente es diferente, de que si a mí me golpean en la cara probablemente se me hincha menos que a ustedes, de que ustedes tienen otras prioridades, o sea, cada persona es única, entonces no podemos estandarizar de alguna manera o unificar una forma de atención respecto a nuestros usuarios, ¿no? O sea, si por ejemplo yo tengo un paciente con quechua hablante, para mí es mucho más difícil hacer un diagnóstico o hacer una historia clínica porque yo no hablo quechua muy bien, o sea, casi no hablo, entiendo algo, pero ya comunicarme con el familiar va a ser súper difícil. Entonces, cada paciente es único. Estas son algunas imágenes de Vilasnagar. Lo que ven acá al fondo es el hospital, el Nobel, ¿ya? Como ustedes ven es pista de tierra, arbolitos, que era genial en las tardes. Estos son los mercadillos que había frente al hospital. Ustedes pueden ver, Cusco es muchísimo más bonito, por así decirlo. ¿Ya? Este es un hospital docente. Acá ven algunos estudiantes, ¿no? Que allá se utilizan los uniformes, que están saliendo del hospital y algunos también que están entrando. Un montón de motocicletas, por ende un montón de accidentes. No se termina de concluir el ingreso. Todo esto es el hospital. Es un hospital bastante grande. Y ustedes, si lo ven, comparado, por ejemplo, con el seguro, pues dirían, pucha, pero qué hospital tan feo, ¿no? Miren, acá hay un laguito que hay que cruzar un riachuelo, todo verde, hasta ahora hace un montón de motos. Acá hay cabras que están dando vueltas. El café que les referí es este que está acá. ¿Ok? Pero miren esta es su sala de operaciones. Esta es la sala de operaciones solo de neuro. O sea, solo en neuro
tienen 3 salas de operaciones solo en neuro. Tiene un anestesiólogo 24/7 y esta es la sala principal de neuro, ¿no? Un Pentero 900 en microscopio, un monitor. Por acá encima está el neuronavegador. Este es el neuronavegador, este que parece los ojitos de una mosca. Y este es el monitor del neuronavegador. Aquí está la computadora, su máquina de anestesio. Acá atrás está el resonador, intrasor. Y más acá está el OR y todo lo demás. Ahí está. Este es el OR, que es como un tomógrafo portátil que te da imagen en 360. Este es nuevamente el Pentero 900 que está ahí guardadito. Las camillas quirúrgicas, todo lo demás. Este es el área como de almacenaje de equipos, ¿no? Entonces, ustedes entienden un poco ahora la idea, ¿no? O sea, Vilasnagar no era un lugar grande, no es un lugar donde vive gente rica, pero el hospital estaba tan bien organizado, especialmente en la parte de neuro, que había mucha gente de Arabia Saudita y de India que venía a operar en ese hospital. Entonces, ¿qué ocurre con nuestros hospitales? Este es el proyecto del Hospital Lorena, ¿no es cierto? Y esta es la realidad del Hospital Lorena. ¿Cuántos años está en esto? Varios. Pese a eso, actualmente el Hospital Lorena, que es este, recibe el presupuesto como si estuviese así. Los médicos ganan más, son más médicos, lo cual repercute en que tiene menos carga de pacientes, pero como están así, también atienden menos pacientes. Entonces, en vez de estar haciendo huelgas por aumento de sueldo y bono COVID, o sea, deberían estar haciendo huelga para que esta porquería que está acá sea esto. Entre los que trabajan acá, no sé si serán vuestros amigos, docentes y demás, pero se llenan el pecho y dicen, no, es que yo trabajo así, en un hospital de campaña y... Qué mal, o sea, qué mal que te contentes con tan poco y que te jactes de trabajar en unas condiciones tan paupérrimas, pudiendo hacer y trabajar en algo así. Entonces, nuestra forma de pensar está completamente equivocada, ¿no? Ahora, los principales problemas que tenemos respecto al trauma craneoencefálico, los principales patologías que se van a presentar, van a ser estas, por ejemplo, ¿no? El hematoma epidural, acá ya lo hemos resumido en la parte de indicaciones quirúrgicas, que habíamos hablado un poco en la tarde con algunos de ustedes. El hematoma tiene un volumen mayor a 30, independientemente de la escala de Glasgow, desviación de línea media mayor a 5 y espesor mayor a 15 milímetros, ¿no es cierto? Usualmente el tiempo de ingreso tiene que ser inmediato y el método usualmente es una craniotomía más evacuación de hematoma. No es difícil el procedimiento. Usualmente la imagen en tomografía siempre va a ser esta imagen biconvexa, que si la van a ver así hiperdensa, con algunas zonas hipodensas, es un hematoma que está creciendo en ese momento. ¿Ok? Probablemente lo primero, o en la fisiopatología del hematoma epidural vamos a tener dos cosas, que va a ser a causa de una fractura y el hueso no esté sangrando, o va a ser a causa de la ruptura de la meninge media, ¿cierto? Ahora, ¿qué ha llevado a que se rompa la meninge media? Golpe, choque, caída, lapo de tu ex, lo que sea, pero esa es la fisiopatología, o ruptura de la meninge media, o fractura, o sangrado dural, ¿no es cierto? Los vasitos durales. Ya esto es importante que ustedes entiendan. En cuanto al hematoma estructural agudo estamos hablando, las indicaciones quirúrgicas van a hacer que tenga un grosor mayor a 10, recuerden el epidural mayor a 15, desviación de línea media mayor a 5 es exactamente igual que la anterior. Esto independientemente de la escala de Glasgow, lo mismo. Si así siempre tiene Glasgow 15, porque tiene un hematoma que desvía mayor a 5 o con un grosor mayor a 10, tiene que entrar a sala. ¿Ok? Hematoma estructural con grosor menor a 10 o desviación menor a 5, tiene que ingresar a sala si el Glasgow cae mayor a 2 puntos. O si hay una mesocoria, o si la PIG está mayor a 20. ¿Cómo medimos la PIG? Actualmente acá en Cusco, en mi hospital están haciendo medición de cintilla óptica y espero que próximamente hagamos pupilometría más. Una vez más, el ingreso tiene que ser inmediato y el método va a ser craniotomía más evacuación de hematoma, craniectomía descompresiva, que es una porquería, o cisternostomía, que es lo que está ahorita
dando mejor resultado, pero que también es más difícil hacerla por el setup de cosas que tienes que tener. No solo desde el punto de vista de maquinaria, llámese microscopio quirúrgico, sino también del set de skills que tienes que tener, las habilidades que debes desarrollar antes de hacer esto, ¿no? Entonces tenemos imágenes, por ejemplo, pese a que no es lo que hablábamos hace un rato, pero tenemos por imágenes hematomas tumorales crónicos, casi isodensos, se ve un poco la membrana. Estos hematomas, por ejemplo, que son así isodensos, si estuvieran así crónicos como este lado, después es solo un huequito, o dos huequitos. Estos que son con varias membranas y medio mixtos, tienen que ir a craniectomía. Yo prefiero operar siempre primero un lado y luego el otro. No me gusta operar los dos. ¿Y quién me va a definir qué lado opero? Y eso se pregunta examen, por ejemplo, pues les puedo poner esta imagen y les digo la condición clínica que tiene este paciente y te digo, tiene mi parecia derecha. Entonces, ¿vas a operar el lado derecho o el lado izquierdo? Operar el izquierdo, ¿no? Pues se supone que si es derecho, está dando clínica del lado izquierdo. Son preguntas que se puede hacer. Y en estos, cuando son, por ejemplo, así ya, por ejemplo, subagudos o estos mixtos, tiene que ir a cranectomía convencional o tal vez a descompresivo en caso requiera la situación. ¿Ya? Más hematomas, acá también, por ejemplo, tenemos que tienen membranas. Usualmente estos pacientes pueden estar asintomáticos, se caen, sangran y se ponen peor. O ya por el diámetro, ya por la desviación de línea media, es un paciente que debería entrar a sala. De igual manera en este caso, y este caso tiene un poco de neumoencéfalo, no sé por qué. Acá me caí y tiene fractura de base de cráneo. El índice de Zumkeller, yo siempre digo, no sé por qué Full-Keller, no sé por qué digo siempre Full-Keller en vez de Zumkeller. Es lo mismo que me pasa con el escala de Martins, que no es Martins, es Daniels, pero igual, así que disculpen mi dislexia, por favor. Les pido disculpas desde ya. Entonces, el índice de Zumkeller va a ser siempre, por ejemplo, que el hematoma tenga grosor mayor a 18 milímetros, superficie menor a 50, cambios la línea media mayor a 12 y afectan prognosis, definición de línea media mayor a 20, va a haber un índice de mortalidad menor al 50%, desviación de línea media mayor a 28, supervivencia 0. ¿Ya? Lo cierto es que el Zumkeller nos ayuda respecto a entender dos cosas. Si tú tienes una desviación de línea media y tienes un hematoma de cierto grosor, si la desviación de línea media se corresponde al grosor del hematoma, probablemente cuando tú saques el hematoma no va a haber mucho edema. O tienes un hematoma pequeñito y tienes una desviación de línea media mayor, pues que la causa del edema no va a ser el hematoma, sino el efecto mismo que ya causado en todo esto y hay edema cerebral ya marcado. Entonces, ese paciente, por ejemplo, normalmente debería descompresiva o Dios quiera, si es que se pudiera, si estamos tomando. En cuanto a contusiones cerebrales supratentoriales, las indicaciones van para tratamiento quirúrgico va a ser el deterioro neurológico del paciente asociado al efecto de masa, pacientes con esclerosis 6 a 8, con lesión parenquimal frontal-temporal mayor a 20, con lesión línea media mayor a 5, o con presión sistemática, cualquier lesión mayor a 50 milímetros. ¿Okay? Igual, el tiempo es inmediato, el método de cranectomía compresiva más evacuación de hematoma, neuroendoscopía también se puede hacer, ahora hay cirugías mínimamente invasivas. ¿Okay? Recuerden que lo que nosotros buscamos no es mejorar el hecho del daño primario que ya está causado, sino disminuir la posibilidad de daño secundario. Hematomas infracerebrales infratentoriales, la indicación va a ser el efecto de masa en tomografía, distorsión del cuarto ventrículo, borramiento de las cisternas basilares, microcefalia obstructiva, disfunción neurológica y deterioro por dicha lesión. Y usualmente el volumen va a ser la mitad de lo que es en la parte supratentorial. ¿Ok? Cranectomía suboccipitalis más colocación de hematoma es la técnica de elección. Respecto a fracturas deprimidas, entendemos que las indicaciones de cirugía son cirugía que sea una fractura abierta y deprimida, grosor del cráneo mayor o mayor a 1 centímetro, penetración dural, yo le pongo 0.5 en esta, penetración dural, neumoencéfalo, hematoma interprequimal asociado, compromiso del seno frontal, gran deformidad cosmética, infección de herida o contaminación mayor. Tiempo pronto, o sea, no es una emergencia, es una urgencia. Método, en ausencia de signos de infección, elevación de hibridamiento y neoplasia primaria, en presencia de signos de infección, esquirlectomía, sacar todo el hueso, o cranectomía, debridamiento, curetaje y antibióticos, y en una segunda cirugía en un segundo tiempo, reemplazable esto por titanio. Ya más imágenes de fracturas, miren por ejemplo cómo está completamente deprimida, compromete parénquima,
hay neumoencéfalo y hematoma, entonces ya esto es más que claro que necesita tratamiento quirúrgico, ¿no? Bueno, chicos, muchas gracias a ustedes por su atención. Esta es una representación de los dioses nepaleses Vishnu. Yo asumo que ustedes van a estar así en el examen, el día del examen. Y ya terminando el semestre, los veremos así. Señor Malfoy, señor Malfoy, esto le pertenece. ¿A mí? No sé de qué hablas. Claro que sí, señor. Creo que puso el diario en el caldero de Ginny Weasley, en el callejón Diagon. Eso creí, ¿cierto? ¿Por qué no lo pruebas? Ven, Dobby. Ábrelo. Dobby. El amo que pasó de un calcetín. ¿Qué? Yo no. El amo le obsequiaba a Dobby una prenda. Dobby es libre. Tú liberaste a mi sirviente. No se atreva a dañar a Harry Potter. Tus padres también fueron unos mediocres. Pon mucha atención, Potter. Tú muy pronto tendrás el mismo. Libero así. Bueno, mis queridos elfos domésticos, hay tantas cosas que hablar acerca de la parte del neurotrauma. Trauma craneoencefálico solo es un tema completamente apasionante. O sea, a mí es lo que más me gusta de neuro. ¿Ok? Yo entiendo vuestras circunstancias de alguna manera, pero mejor lo repetir, me parece de muy mal gusto. Es como cuando vas a comer a la casa de alguien, ¿no? O sea, estás en el celular y no estás en la reunión, o sea, por gusto. ¿Entienden? Entonces, ustedes tienen que entender eso. Ya, ahora, Adriana, ¿estás ahí? Sí, doctor, presente. Ya. ¿En qué has quedado con tu compañero? Ya, doctor, es que está dividido porque muchas personas tienen inglés, otras en FOTI, e incluso la rotación de oftalmo también es en la mañana. También tenemos rehabilitación, entonces no sé si vamos a poder llegar a un acuerdo un día específico todos. Hazme la lista de quienes quieren presenciar y quienes quieren